Este es el segundo video de la serie que estoy grabando para desembocar en una administración de liberación. El objetivo de todos estos videos es que usted entienda los procesos que debe hacer para ser verdaderamente libre. El primer video titulaba "Quítele el derecho legal a Satanás". Y aquí empiezo a explicar cómo hacerlo, cómo quitar el derecho legal a Satanás. Este video es el número 2, video número 2, y se llama Iniquidad, Transgresión y Pecado. Y vamos a hablar de esos puntos. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas tres cosas? Pero el objetivo es que usted se limpie de la iniquidad, de las transgresiones y de sus pecados, y que Satanás no tenga ningún derecho a acusarlo, porque de eso se trata, quitarle los derechos legales a Satanás. Entonces, este proceso es importantísimo que lo entienda y lo aplique a su vida. Muy bien. Juan 8:32 dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El objetivo es ese, que usted sea libre, conociendo la verdad de la palabra. Y en Lucas 4:18 me habla la palabra y dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesús y que Él vino a dar libertad a los cautivos. De eso se trata, de que tengas verdadera libertad. Levítico 16:21 dice: Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta era la manera en que las iniquidades, las transgresiones y los pecados del pueblo eran quitados. Aarón los transfería al macho, a este macho cabrío, y este macho cabrío se lo llevaba. Entonces, hay que tener en cuenta esto para entender lo que viene más adelante. Aquí se habla de iniquidad, se habla de rebelión y se habla de pecado. Son 3 cosas. Normalmente a nosotros se nos ha enseñado solamente trabajar o confesar o reconocer los pecados, pero la iniquidad y la transgresión raramente se comenta y se habla. Éxodo 34:7 me dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, de ningún modo, tendrá por inocente al malvado, que visitan la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, aquí me habla también de esos 3 puntos, de iniquidad, rebelión y pecado. Y además entiendo por este versículo algo que también es importante entender, y es cómo estas 3 cosas, iniquidad, rebelión y pecados, ¿sí?, que hago yo, que practico yo, afectan a mis generaciones. Muy bien, Job 13:23 dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Se hace la pregunta, que deberíamos nosotros hacerla. Y dice: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Entonces, Job también habla de iniquidad, transgresión y pecado. ¿Cuántas iniquidades tienes tú? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas rebeliones o cuántas transgresiones?
es necesario hacerse esa pregunta. El Salmo 32:1 dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Se vuelven a nombrar estas tres situaciones, pero aquí ya viene una situación de haber borrado eso. Dice, bienaventurado, feliz, tres veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, la transgresión puede ser perdonada. Cubierto su pecado, totalmente desaparecido. Y a quien Jehová no culpa de iniquidad. De eso se trata, de que seas bienaventurado, porque vas a confesar todo eso delante de Dios. Ahora, la sangre de Cristo es la única provisión de Dios para anular o para perdonar o para quitar estas tres situaciones. La sangre de Cristo es la única provisión, el único medio. Romanos 3:25 me dice, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados, de la paciencia de Dios. Entonces, aquí me habla de la sangre y me habla de la fe puesta en esa sangre. Es decir, esa sangre tiene un poder y fue derramada para una función específica, que es perdonar los pecados. Ahora, Éxodo 12:7 dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas. Fue la orden cuando el pueblo iba a salir de Egipto en la fiesta de la Pascua. Tomarán esa sangre y pintarán los dos lados de los postes de la puerta, pero también tendrán que pintar el dintel. Eran las tres partes. Si por olvido o por cualquier situación pintaran solamente las dos partes, los dos postes, ¿sí?, de la puerta, sin pintar el dintel, seguramente eso estaría desprotegido. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que aplicar la sangre de Cristo sobre iniquidad, transgresiones y pecados. Entonces son las tres cosas. Muy bien, en las tres partes de la puerta se tenía que aplicar la sangre, no solamente en dos y no en una. Si usted aplica la sangre de Jesús solamente en sus pecados, digamos que la puerta sigue abierta. Ahora, en Mateo 12:44, Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo salía de una persona, vagaba en el desierto y buscaba a otros 7 peores que él, y luego volvían. Y aquí está este detalle: si tienen por dónde entrar, si tienen la puerta abierta, pues entran nuevamente a esa casa que aparentemente está limpia y barrida, y toman el control de esa casa. Entonces, por esto es importante, lo que de pronto habíamos estado haciendo era colocar la sangre de Cristo sobre nuestros pecados, nada más. ¿Y dónde queda la iniquidad? ¿Y dónde quedan las transgresiones? Entonces, por eso, un espíritu inmundo, cuando sale, puede fácilmente volver y entrar, porque prácticamente la puerta sigue abierta. Por lo tanto, debo cerrar todas las puertas, aplicar la sangre de Cristo a la iniquidad, a la transgresión y al pecado. Muy bien. Ahora, aplicar no es solamente creer, ahí está la sangre. El pueblo de Israel sacó la sangre y ahí estaba, pero no la dejaron allí, la aplicaron, pusieron una aplicación, la marca, y eso hay que ponerlo sobre tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado. Ahora, recordemos un poquito qué es iniquidad. En alguno de los videos anteriores hice una
charla sobre lo que es la iniquidad. Deberías buscarla en YouTube y analizarla, porque es importante que entiendas. De todas maneras, podríamos decir que la iniquidad es una máquina, una fábrica de hacer pecados. Es de donde salen continuamente los pecados. Es una fuerza interior, ¿sí?, que tuerce la manera correcta de vivir. Es una fuerza interior que pervierte los pensamientos, los pervierte, los tuerce. Por eso vemos personas aparentemente correctas que en un momento determinado hacen cosas que nadie las puede creer. Entonces, la iniquidad es la sumatoria, es el caudal de todos los pecados de todos tus antepasados que convergen a ti y que llegaron cuando tú fuiste concebido. Por eso David decía, en pecado, o el Salmo dice, en pecado fui concebido, mi madre me parió, pero en pecado. Siempre el pecado ha estado presente allí, la iniquidad, porque viene por línea generacional. Toda esa maldad, toda esa perversión, todo ese caudal de iniquidad, de maldad, de perversión, se amontona y llega a mí. Y allí está. Y yo no puedo dejar que se desarrolle, yo no puedo dejar que salga, pues porque trae consecuencias graves. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Es una perversión interior. Nosotros podemos parecer buenos y hablar como gente buena y nos pueden considerar buena gente, pero en el interior de nosotros hay una maldad que en momentos, digamos, de tensión o de presión pueden manifestarse. Muy bien. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Aquí me expresa claramente, engañoso es el corazón, malo, perverso. Por eso la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre en sí mismo no es bueno, nadie, Jesús lo dijo, solamente el Padre es bueno. Entonces nadie se puede calificar como bueno, yo soy bueno. A veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos muy buenos, pero tenemos iniquidad, tenemos maldad dentro de nosotros. Yo había explicado en el video sobre la iniquidad que es como un árbol. Un árbol tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas y tiene frutos. Supongamos que hay un árbol de mango y entonces siempre me produce mango. Y yo puedo cortar todos los mangos, pero siempre vendrán otros mangos y aparecerá el fruto. Eso lo podríamos equiparar al pecado. El árbol en nuestra vida, la raíz es la iniquidad que le da vida a ese árbol y que hace que salgan frutos que en este caso serían los pecados. Entonces, confieso un pecado, confieso un pecado, confieso un pecado, confieso un pecado, pero la iniquidad sigue. Allí está la raíz. Para desaparecerla tengo que cortar la raíz. Desde la raíz, cuando usted coge un árbol y le corta la raíz, el árbol ya no es más, nunca jamás producirá frutos, porque la raíz es seca. Muy bien, el Salmo 51:17 dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y aquí vemos la oración de David en el Salmo 51. Y esto es importante que leas tú personalmente. Si quieres sacar iniquidad de tu corazón, de tu alma, tienes que leer este salmo y no leerlo, tenerlo como el sentir de tu corazón. Todo, cada frase, que sea un sentir de tu corazón. Entonces, aquí empiezan las claves para deshacerse de la iniquidad.
lee el Salmo 51, léelo, reléalo, sáquele el sabor, sáquele la esencia y dígale al Señor que le ponga un corazón contrito y humillado. Ahora, dice otras palabras, por ejemplo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que uno debe pedir. Señor, yo quiero tener un corazón limpio. Yo no quiero tener un corazón lleno de maldad. ¿Sí? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad. Ese debe ser el anhelo del corazón para deshacerse de la iniquidad. Lamentaciones 5:7 me dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Y en el Salmo 106:6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. En el Salmo 109:14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Entonces, estos versículos me expresan, digamos, cómo la maldad y la iniquidad viene por generaciones, ¿sí? Y el pecado de los padres necesariamente va a recaer y me va a afectar a mí, y el pecado nuestro, tu pecado, necesariamente va a afectar a tus hijos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la iniquidad? Nos hace insensibles a Dios, nos hace aborrecedores, nos hace rechazar. Una persona que rechaza, una persona que no le gustan las cosas de Dios, que detesta que le hablen de Dios, es porque su corazón está lleno. O sea, esa iniquidad es grande y se manifiesta. Ahora, una manifestación bien clara de la iniquidad es la idolatría. Nuestra cultura, por religión, sí, fue llena de idolatría y crecimos y creíamos en que Dios era esa estatua que estaba allí. Entonces, esto es abominación contra Dios, esto es iniquidad, es una manifestación de la iniquidad. Y obviamente cuando una persona está con iniquidad no lo ve así, no lo ve y cree firmemente que un cuadro, ¿sí?, que una imagen, que una estatua de madera, de yeso y lo que sea, eso es Dios y que le voy a pedir. Entonces eso delante de Dios, lo repito, es abominación. Éxodo 20:4 dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y Levítico 26 habla y me dice, no haréis para vosotros ídolos ni esculturas. ¿Ya? Entonces, todo esto es una manifestación de la iniquidad. Ahora, cuando se llega al extremo de matar a otro semejante, a otro ser humano, es un corazón repleto de iniquidad, ¿sí? Cuando herimos a una persona, cuando le hacemos mal premeditadamente. Por ejemplo, la brujería, el ocultismo es una abominación delante de Dios. Hay pecados que delante de Dios, digamos, merecerían la pena de muerte, el que lo comete. Dios en su misericordia no va a estar matando a las personas que cometen los pecados. Digamos que en cierta forma, por su misericordia, nos pone a pagar en cuotas. O sea, una parte la paga el papá, otra el hijo, otra el nieto y otra el hijo del nieto, por decirlo. Entonces, de esa manera se paga, digamos, el pecado en cuotas, por pura misericordia. Eso hay que entenderlo, pero eso es otro tema bien fuerte y bien intenso que ojalá algún día pudiéramos tratar. Muy bien. El robarle a una persona, el hacerle mal, el quitarle un celular, eso es producto de la iniquidad que hay en el corazón, de la dureza, de la no compasión, de no importarle que otro sufra, hacerle mal. Eso lo tiene sin cuidado, ¿sí? Quemar almacenes,
Es tremendo. Todo eso es producto de la iniquidad, la depravación sexual, el abusar de un niño. Es decir, se necesita una mente depravada, un corazón lleno de iniquidad para coger a un bebé y violarlo, a una niñita de 3, 4 años y violarla, un padre violando a una hija, relaciones sexuales entre la tía y el sobrino, entre la mamá y el hijo, o sea, cosas innombrables. Esos son los pecados que prácticamente merecerían la pena de muerte. Pero obviamente Dios es misericordia. Dios es misericordioso. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Para qué estamos haciendo este video? Para que usted descubra, reconozca esa maldad que tenemos todos. No hay ni uno solo bueno, dice la palabra. Dios miró si habría algún entendido que hiciera el bien, y no había ni uno. Entonces, no nos escapamos, ni uno solo. Muy bien. Ahora, para eliminar la iniquidad, la transgresión, el pecado, ya dijimos, solo hay una provisión y es la sangre de Jesús, ¿sí? Y hay que aplicar esa sangre de Jesús a la iniquidad, no solamente a nuestra iniquidad, sino a la iniquidad generacional. Más adelante vamos a ver de maldiciones generacionales y todo esto está relacionado. Y además hay que cerrar puertas al pecado, a los demonios, para usted y para su descendencia. Hay que conocer realmente la verdad y obedecerla para llegar a ser verdaderamente libres. Aarón ponía las manos sobre el macho cabrío y transmitía o transfería los pecados al macho y el macho se iba con los pecados del pueblo. Ahora viene Jesús, el Cordero, maravilloso y glorioso Jesús. Él tomó sobre sí mismo todos nuestros pecados, tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado los tomó Jesús. Los tomó y los llevó allá en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba allí, toda esa maldad, toda esa iniquidad tuya, todo tu pecado, toda tu perversión, toda tu maldad, todo eso cayó sobre Jesús. Y fue tanto que Dios quitó su vista de Él. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas? Porque estaba lleno de toda la iniquidad, de toda la maldad, de toda la perversión, de toda la transgresión nuestra. Entonces, Él como sumo sacerdote ofreció su sangre. Oh Jesús, glorioso, esto es grande, esto es maravilloso. Él pagó, Él ya pagó el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Merecíamos el infierno, merecíamos la pena de muerte. Cuando se transgrede una orden de Dios, un mandato de Dios, se merece un castigo. Se merece un castigo y merecíamos un castigo. Pero tenemos solamente misericordia y misericordia. Pero hay que hacer las cosas bien hechas. No es solamente decir, Jesús ya pagó y me quedo yo de brazos cruzados. No, yo tengo que tomar esa sangre y aplicarla y arrepentirme de mis pecados y rogar que mi maldad salga del corazón. Y hacer propósitos firmes de no pecar y ser radical con el pecado y no más. ¿Quieres libertad? Entonces santifícate. ¿Quieres libertad? ¿Quieres que los demonios no te roben, no te maten, no te destruyan? Entonces tienes que hacer estos procesos bien hechos. Bien hechos. Tienes que confesar, reconocer tu iniquidad. Rogar con el Salmo 51 y decirle, Señor, lávame más y más de mi maldad, pero con un corazón contrito y humillado, de verdad, profundamente. ¿Quieres libertad? Confiesa tus pecados. Yo personalmente recomiendo a las personas, haga una lista de sus pecados. Haga una lista. Sí, así como un escolar. Siéntese.
Recuerde, desde que nació, desde que tenía uso de razón, los primeros, ay, es que el niño inocente es pecado. Sabía que era pecado, se escondía para hacerlo. Nos escondíamos para hacer los pecados, sabíamos, teníamos conciencia de que estábamos haciendo algo malo. Entonces, hay que sacar eso, sacarlo. A veces escondemos en el baúl de los recuerdos, en el subconsciente de nuestra alma, todas esas cosas, sí, pero es necesario sacarlas, exponerlas delante de Dios. Jesús llevó sobre sí todas las maldades en la cruz. Entonces, lo que hay que hacer es confesar la iniquidad, las transgresiones, nuestros pecados y arrepentirse. No basta con confesar. Insisto en esto. Algunas personas solamente confiesan: Señor, te confieso que me robé un libro. No, ahí no queda. Me arrepiento también de haber robado ese libro y tanto me arrepiento que voy a restituir con el doble. Si costaba 50,000 pesos, voy a devolver 100,000 pesos. Eso es arrepentimiento. Hay que restituir el mal que se hace. Hay que arrepentirse, y arrepentirse es tomar una dirección opuesta. Voy para allá, me gusta el pecado, me gusta la pornografía. No, corto con eso y nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás vuelvo a mirar pornografía. Nunca jamás vuelvo a robar. Nunca jamás vuelvo a mentir. Porque tú tienes una voluntad y con tu voluntad la pones a funcionar y dices no. Y ese no tiene que ser radical. Entonces, para deshacerte de la iniquidad, lo primero es confesar la iniquidad, la transgresión y el pecado de tuyos, personales. Por eso te recomiendo, haz una lista. Ay, que yo ya confesé mis pecados. Ah, bueno, cada uno verá qué hace. Pero yo aconsejo hacer una lista. Que ya hace 20 años yo cometí el pecado. Es que los pecados no caducan con el tiempo. Los pecados se anulan cuando tú los confiesas, te arrepientes y colocas la sangre de Jesús sobre ellos. El tiempo no borra el pecado. Permanece allí. El pecado permanece. Muy bien. Es necesario también confesar la iniquidad y la transgresión y el pecado de los padres. Ellos posiblemente nunca jamás confesaron. Entonces, ¿por qué no yo puedo decir: Señor, te pido perdón por la idolatría de mi papá? Porque mi papá adoró imágenes, le puso velas, le puso flores, se postraba delante de imágenes. Entonces, es necesario esta situación de confesar el pecado de los padres. Y en este caso, pues pedir perdón por ese pecado. Muy bien. Tengo que reconocer que Dios es justo, que es bueno y que es santo. Entonces yo no puedo echarle la culpa a Dios de nada. ¿Sí? Definitivamente tengo que acercarme a Dios con un corazón contrito y humillado. Saca un tiempo especial, apártate. Reconoce todos tus pecados, todas tus maldades, toda tu iniquidad, en la maldad de tus abuelos. Saca todo eso, sácalo y exponlo delante de Dios y confiésalo y reconócelo y pide perdón y te arrepientes de corazón verdadero. Y aplicas la sangre de Cristo, como lo explicamos, sobre todas tus iniquidades, todas tus transgresiones y todos tus pecados. Muy bien. Si Satanás viene como acusador, porque es acusador, ya lo explicamos en el primer video, entonces, después de haber confesado, de haber expuesto tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado, ahora, ¿qué es transgresión? De pronto, transgresión es algo que se hace premeditadamente, que se hace planeado, una maldad bien planeada. Por ejemplo, la brujería.
es una transgresión. Si yo hago brujería, no es un pecado, yo no lo puedo llamar pecado, es una transgresión, porque lo hago planeadamente. Digo, le voy a hacer una maldad a esta persona, cojo la foto, la pongo en un altar. Eso es una transgresión, ¿ya? Entonces, nos falta aprender un poquito sobre esto. Cuando yo planeo una maldad contra alguien, entonces no lo llamo pecado, lo llamo transgresión. Es algo mucho más fuerte, digámoslo así, porque es toda la iniquidad mía, mi maldad, mi envidia, ¿sí?, expuesta para hacerle mal a otro. Muy bien. Cuando Satanás venga a acusarte, si has hecho este proceso, tú dices, revisen los libros, están limpios. Iniquidades, no hay nada. Pecados, no hay nada. Transgresiones, no hay nada. Entonces Satanás no te podrá acusar. Esta es la manera en que vas quitándole derecho legal al diablo. Si te acusa, si viene con pensamientos de acusación, dile, mi abogado se entiende con usted. Él ya pagó. Yo estoy libre. Yo estoy libre porque el Dios misericordioso de los cielos ha perdonado todas mis iniquidades, todas mis transgresiones y todo mi pecado. Qué bueno. Te invito a que hagas este proceso. Repito, hay un video número 1 que debes ver que se llama Quitándole o Quítale derecho legal a Satanás. Debes ver un video también que se llama La iniquidad y obviamente hacer este proceso sobre iniquidad, transgresión y pecado. Mil bendiciones. Nos vemos en el video número 3.